Darles la bienvenida a ustedes a este webinar. Vamos a tener un rato ameno. Les aseguro que nos vamos a entretener un rato con lo relacionado con las inspecciones de seguridad. Bueno, iniciando con nuestra temática, quisiera pues hacer énfasis en lo relacionado que es una inspección de seguridad para irnos contextualizando un poco. Finalmente, pues esto lo que aborda o lo que nos lleva a las inspecciones de seguridad es tener estas iniciativas o estas estrategias de una forma proactiva y preventiva. Es un factor clave de éxito en toda organización, toda vez que nos permite tanto identificar como controlar aquellas condiciones o comportamientos de las personas que puedan afectar el libre desempeño, la normalidad de la organización. Adicionalmente, que hay un término que es súper clave y es que nos lleva a una toma de decisiones basados en una evidencia objetiva. Esto es fundamental en lo que compete a una inspección de seguridad. Y hoy por hoy se ha convertido en un elemento fundamental dentro de toda estructura de sistema de gestión. Es por ello que pues genera una relevancia interesante y que tenemos que dársela sin lugar a dudas. Como les comentaba, pues nos permite identificar aquellas situaciones o desviaciones que podamos tener en la operación normal de nuestros procesos y hace parte aquellas personas que son muy expertas en lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y partes ambientales, hace, digamos que mucho énfasis sobre la parte administrativa y hace parte o conforman nuestros controles administrativos al momento de hacer la identificación de nuestros peligros y la valoración de los riesgos asociados a estos peligros. Por tanto, esta herramienta, como son las inspecciones de seguridad, pues entran allí a jugar un papel súper importante con varios objetivos. El primero de ellos, y que me gustaría destacar, es el poder identificar aquellas deficiencias a nivel de equipos, maquinaria que podamos tener y que nos permita saber si este equipo ya es necesario darlo de baja, si hay que renovarlo, si hay que hacerle mantenimiento. Y con ello, pues evitar un posible incidente, que tengamos paros en nuestra operación, etcétera, etcétera. Otro objetivo importante a destacar en este ámbito de las inspecciones de seguridad y que deben perseguir es poder identificar malas prácticas. Allí, por ejemplo, podemos ver estas personas que están haciendo esta labor de trabajo en altura y nosotros, qué bueno sería poder identificar que si la persona no tiene sus elementos de protección, si no está cumpliendo con lo recomendado para desarrollar su actividad, si no lo está cumpliendo, pues poderlo detectar a tiempo y evitar un incidente o una situación compleja. También poder identificar aquellos problemas potenciales, aquellos problemas que se nos, digamos, posibles de generar, algo que podamos evitar y que nosotros de una forma preventiva, como lo vimos hace un momento, proactiva y preventiva, como organización podamos detectarlo y evitarlo. Cuando los procesos tienen algún cambio, lo que normalmente en las normas internacionales nos dan tanto énfasis en la gestión del cambio. Siempre cuando se hacen cambios en la operación, pueden existir nuevos riesgos asociados a ello y por tanto una fuente de información para la toma de decisiones basados en una evidencia, pues pueden ser las inspecciones de seguridad. Y
Finalmente, de todo este ejercicio de realizar una inspección de seguridad, pues vamos a proponer soluciones. ¿Por qué digo proponer soluciones? Porque de todos estos datos que se recolectan pueden salir planes de acción asociados a eliminar una fuente de un riesgo o una posible situación que nos afecte como tal a la organización. Y como muy bien lo dice acá, pues podamos tener paros en los procesos, deterioros en los bienes materiales, enfermedades ocupacionales, daños en el medio ambiente y accidentes de trabajo, que ninguna organización quiere tener, porque finalmente todas las organizaciones quieren crecer, ser rentables y sostenibles en el tiempo. Muy bien. Las inspecciones de seguridad las podríamos encajar pues en muchas clasificaciones. Yo he querido traer aquí el día de hoy 3 clasificaciones que me parecen importantes. Primero, existen aquellas inspecciones informales que las puede realizar cualquier persona, puede abarcar diferentes procesos y normalmente se realizan al momento de iniciar las actividades como una rutina. Aquí podríamos estar hablando de inspecciones preoperacionales, por ejemplo, para una maquinaria, un equipo, un vehículo, y que normalmente pues se hacen al inicio de cierta actividad y que las hacen pues las personas que van a operar la máquina o digamos que la persona que vaya a tener alguna implicación en esa operación. También existen las inspecciones de seguridad planeadas. En este caso, ellas obedecen a un plan estructurado. Allí es donde hablamos de un programa que si hacemos, digamos que el hilo conductual en nuestro enfoque sistémico, entonces tenemos un programa que sale a partir de quizás una evaluación de un riesgo, una oportunidad de mejora, y que ese programa tiene unas tareas y que esas tareas, dentro de esas tareas puede estar incluida una inspección de seguridad. Por tanto, allí encajaríamos este tipo de inspecciones. Normalmente son ejecutadas por personal especializado. También podríamos hablar, digamos, de auditorías en donde de cualquier índole, en donde tenemos que tener un plan estructurado para la ejecución. Se utilizan instrumentos de ayuda. Allí vamos a ir viendo que van a aparecer elementos como nuestros listados de chequeo o elementos que nos permiten hacer la recolección de los datos de una forma estructurada y organizada. Y allí hay algo súper importante a tener en cuenta y es la homogenización o estandarización tanto de los elementos a evaluar o en este caso, los criterios de evaluación, así como sus parámetros de evaluación. Cada vez que podamos tener esto lo más estandarizado posible, nos va a aportar el mayor valor. Y en este caso, pues podemos tener una trazabilidad respecto a las correcciones que se vayan dando. Y también vamos a tener aquellas, he querido resaltar, las inspecciones de seguridad especiales. Actividades de alto riesgo, permisos de trabajo, son muy puntuales para ciertas actividades. Y más en ciertos países donde ciertas actividades en el tema normativo pues tienen ciertas restricciones en donde nosotros como organización debemos garantizar que esas actividades rutinarias o no rutinarias, en este caso que son, que puedan darse especiales, pues garanticemos que se hagan bajo el estándar de seguridad acorde. Muy bien. Quiero también resaltar al momento de establecer nuestras inspecciones de seguridad aquellos elementos que debemos considerar o tener en cuenta. Primero, debemos enfocarnos en los factores críticos de las actividades de cada proceso. Esa es una entrada fundamental al momento de documentar o establecer nuestros listados de chequeo asociados con las inspecciones de seguridad. Otro factor importante o relevante está relacionado con la evaluación o los resultados de la evaluación de los riesgos.
La evaluación de los riesgos nos permite, primero, establecer unos controles dentro de la jerarquía de controles. Como ya vimos, nuestras inspecciones entran dentro de los controles administrativos y que nos van a permitir, en este caso, centralizarnos en aquellas actividades críticas que pues nosotros debamos controlar. ¿Y qué mejor control? En este caso, dentro de las inspecciones de seguridad. Algo también que me parece aquí relevante, primero, de destacar, es que debe haber una coherencia. Siempre pensando en un enfoque sistémico. Yo no puedo establecer una inspección de seguridad de algo que finalmente para mí no es crítico, para algo que no tengo un antecedente de dónde lo he identificado. Adicional a ello, que las evaluaciones de riesgo también nos pueden dar la entrada para saber la frecuencia de realización de la inspección de seguridad, cuál es la población objetivo que debemos tener en cuenta para esta inspección y pues cuáles serían los elementos o factores a tener en cuenta al momento de realizar las inspecciones. Otro factor clave para establecer nuestras inspecciones de seguridad, pues son los resultados de los análisis estadísticos, temas de accidentalidad, ausentismo, enfermedad laboral. Esos son otra entrada adicional que pues nos van a dar lo relacionado con la mejora continua. Es un factor que permite claramente identificar aquellas desviaciones en nuestras operaciones que nos están generando estos resultados. A nivel de accidentalidad, si tenemos una accidentalidad elevada en cierta área, en ciertas actividades, pues claramente una herramienta en la que nos podemos apoyar son las inspecciones de seguridad. Y finalmente, lo que para todos debe ser muy claro es qué requisitos legales debo cumplir, por ejemplo, en lo relacionado con trabajos en altura, que la persona debe contar con el permiso de trabajo, por tanto, debo previo, pues hacer la inspección respectiva de que se cumplan con todos los elementos para poder desarrollar la actividad. Y respecto al tema normativo, hablamos de las normas internacionales, por ejemplo, la ISO 45001, en donde nos invita a identificar todos los peligros relacionados con aquellas actividades rutinarias y no rutinarias y que a su vez desarrollemos los controles al lugar. En este caso, pues mediante estas inspecciones de seguridad. Muy bien. La inspección de seguridad finalmente es un control operacional. Un control operacional en función de dar respuesta a una previa planificación de nuestro sistema de gestión. Si hablamos en un enfoque de ciclo PHBA, tendríamos que dentro de la planificación hemos identificado requisitos legales, hemos identificado los peligros asociados a nuestras actividades y por tanto hemos definido unos controles. Esos controles que nos llevarían a lo relacionado con el control operacional en pro de garantizar la operación de los procesos, el estado de las instalaciones y el equipamiento que tengamos en nuestra organización. Esto en pro de asegurar la productividad. Si hablamos con cualquier gerente, pues lo que se busca es que la empresa o la organización se mantenga. Y digamos que la empresa se mantenga depende de que la operatividad se conserve, que no se vea interrumpida. Y ello apoyado en inspecciones de seguridad en terreno mediante listados de chequeo para obtener finalmente los resultados adecuados. Resultados adecuados. Tener unas instalaciones adecuadas, mejorar los comportamientos de los empleados y con ello, pues, promover la mejora continua de nuestras organizaciones, que finalmente, pues, es lo que todos buscamos. ¿Qué beneficios obtendríamos de dicha gestión? Si hacemos
Unas inspecciones de seguridad basadas en unos listados de chequeo con criterios y parámetros estandarizados, pues vamos a tener estos elementos, así como la metodología estandarizada. Una identificación temprana de aquellos elementos que se estarían incumpliendo. Una gestión temprana de hallazgos y acciones correctivas. Y por tanto, la mitigación del riesgo. Y se daría cumplimiento a pues, lo que finalmente estamos buscando, que es poder mitigar ese riesgo a través de las inspecciones de seguridad. Pero, ¿qué sucede? La vida, a pesar de que en nuestras organizaciones quisiéramos que fuera ideal, no es tan ideal. Nos vamos a encontrar en el día a día con ciertas problemáticas comunes, que yo sé que para ustedes allá, las personas que me escuchan, no son desconocidas en lo más mínimo. ¿Cuáles inconvenientes? Complejidad en la recolección de los datos. Cuando utilizamos el papel, cuando se hace de forma manual, porque finalmente pues las inspecciones de seguridad o los listados de chequeo se aplican en sitio, queremos estar allí observando y si lo hacemos en papel, pues vamos a ver que es poco práctico. Primero, puede darse el caso de que la información no sea tan comprensiva, los términos de pronto que se utilicen no sean muy homogenizados, pérdida de los documentos, etcétera, etcétera. Entonces, esa tarea a veces nos hace que sea un poco complejo gestionar y nos quedamos allí un poco estancados. Adicional a que la carga administrativa se nos eleva. ¿Por qué? Mientras hacemos la recolección de la información, mientras llevamos los datos al sistema de gestión, mientras los organizamos, mientras hacemos el informe, pues como vemos en la imagen, el señor está agobiado. Y esa es la realidad de muchos de ustedes al momento de gestionar toda esta data que viene de las inspecciones de seguridad y que muchas veces se queda ya archivada o simplemente se queda en el papel. Y eso es lo que hay que romper. Lentitud en el análisis de datos. Y he querido resaltar algo, información obsoleta. Nuestras organizaciones, al igual que el mercado y todo, es de crecimiento constante. En este caso, muchas veces los datos que recolecté ayer, quizás hoy ya son obsoletos para la decisión que deba tomar. ¿Vale? Entonces, esa lentitud nos afecta como organización. Ahora, bien, si lo llevamos al tema de los hallazgos, lo relacionado con el levantamiento de las evidencias, muchas veces no es diferente hacer un dibujo o llevarlo algo en el papel, al poder tomar la imagen, al poder tenerla centralizada en una nube, al poder en tiempo real llevar esa información a un centro consolidado para así poder tener evidencia objetiva y tomar las decisiones basadas en la evidencia. Y otro factor clave es que, o mejor, un tema que normalmente nos agobia un poco y es que los problemas se nos tienden a acumular. ¿Por qué? Porque como se retrasa la entrega o porque no tenemos todos los datos en tiempo real, se nos van acumulando y el acumularse nos impide que los podamos gestionar de manera individualizada y por tanto no vamos a prevenir quizás que un incidente se vuelva a ocurrir, se vuelva a presentar, perdón, porque no tomamos una decisión. ¿Vale? Entonces, ese es el escenario actual. No sé si para todos los que me escuchan, pero sí para muchas organizaciones. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque finalmente el día de hoy a todos nos trae aquí a este webinar es ver las posibles soluciones que podemos encontrar. Muy bien, podemos hacer una planificación de nuestras inspecciones de seguridad. Fácilmente podemos hacer un ciclo de lo que debería ser. Construimos unos listados de verificación, capacitamos a nuestro equipo que va a hacer las verificaciones, definimos un cronograma de inspecciones,
realizamos las inspecciones, hacemos el análisis de los hallazgos, definimos e implementamos acciones y documentamos las mejoras y el cálculo de los indicadores para la gestión. Este es el ideal y esto es lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar de que el ciclo se ve interrumpido por temas de comunicación, por temas de acceso a la información, por temas relacionados con la trazabilidad, con oportunidad de la información, que ya lo vimos, con seguimiento a las acciones, porque no tenemos una forma objetiva de realizarlo, y finalmente los datos no los podemos hacer una minería adecuada para explotarlos hacia la mejora. Y sin nombrar, podríamos seguir aquí, digamos, trayendo muchas flechitas, como ustedes ven ahí, que nos van a interrumpir este ciclo normal. Por ello, es necesario que cada día nos volquemos hacia la automatización, hacia la gestión a través de herramientas o plataformas tecnológicas. Es por ello que vamos a tener plataformas tecnológicas que nos van a permitir tener información en tiempo real, tener una fácil y mejor trazabilidad de la información, tener un control al acceso de los datos, tener una gestión dinámica ante posibles desviaciones, tener una evidencia objetiva, grabación de voz, imagen, etcétera, etcétera. Que no tenga conexión a internet, que pueda capturar, que pueda recolectar los datos y que en el momento que logre tener conexión pueda centralizarlo, tener una generación de reportes. Todo ello nos lo va a permitir el uso de herramientas tecnológicas que nos van a automatizar. Y para ello podemos apoyarnos en ISOTOOL Radar Checklist, que es una herramienta que nos va a permitir automatizar nuestra gestión. Para ello, entonces, a continuación, vamos a hacer una demostración de lo que esta herramienta nos puede ofrecer.